Mi nombre es Diana Tesari y desde 2016, cuando fundamos el equipo de pedagogía de emergencia de España, trabajamos con personas de todo tipo, en cualquier lugar, en situación de vulnerabilidad. Pertenecemos a la Red Internacional de Pedagogía de Emergencia Sin Fronteras, a la Red Iberoamericana de Pedagogía de Emergencia, y nos ocupamos del trabajo de pedagogía de emergencia en España. Y en esta ocasión queremos contaros que a raíz de toda la experiencia vivida en pandemia, uno de los grupos más vulnerables son los adolescentes y los jóvenes. Una de nuestras tareas es difundir la pedagogía de emergencia y también ofrecer seminarios y formaciones vinculados con aquellos temas que sentimos los más necesarios en este momento del mundo. Por eso, hoy les vamos a presentar un nuevo seminario de formación: Comprender y acompañar la adolescencia. Hola, me llamo Carla Domecq y vengo a hablaros de la formación que hemos elaborado para trabajar sobre la adolescencia. Y os voy a contar un poco de dónde viene esta idea, esta necesidad que hemos querido atender en estos tiempos. Ya de forma habitual, siempre que se dice adolescente o adolescencia o que tengo un hijo adolescente, la primera reacción, o una de las primeras que nos podemos encontrar, es ese pues mucha suerte, ¿no? Es decir, hay una sensación de que es una etapa de muchos retos, y no solamente para ellos, sino para la gente que acompaña a estos adolescentes, los padres, las madres, los profesores. Es un periodo evolutivo de muchos años donde ocurren muchas cosas y donde hay muchas preguntas. Y tanto ellos como nosotros nos tenemos que apañar, nos tenemos que encontrar para ver si damos con estas respuestas, y más hoy en día. ¿Y por qué más hoy en día? Porque después del confinamiento, o a partir del confinamiento en la pandemia, ese susurro que empezaba a aparecer de qué les pasa, qué podemos hacer con ellos, no sabemos cómo atenderles, empezó a subir de volumen y casi se convirtió en un grito desesperado. Y a la pedagogía de emergencia llegaron muchas preguntas, muchas peticiones. Así que nos pusimos a investigar, a crear, y pudimos construir 2 cursos dirigidos a estos adultos que acompañaban a adolescentes, donde sobre todo se daba este lugar seguro que era la pedagogía de emergencia, un lugar seguro para hacer un proceso. Y por supuesto había un espacio para aprender y comprender qué ocurría en estas etapas evolutivas, ¿no? Desde la fisiología, desde la psicología, desde la neurociencia, desde la antroposofía, hacer una imagen que pudiera dar un soporte donde desde ahí comprender cómo se puede acompañar. Pero nos dimos cuenta que era muy necesario que hubiera también un espacio para la transformación, porque esto es lo que trae el adolescente, te trae un reto al adulto para que puedas transformar, para que puedas dejar atrás a lo mejor estas creencias, como por ejemplo que nuestras referencias, como nos criaron a nosotros, era mejor o era más fácil, que ahora es muy difícil, que ahora es tan imposible, que es una generación perdida. Bueno, todo esto que podemos escuchar en las noticias, en los círculos donde existen jóvenes y adolescentes y los adultos, la sensación es como algo pesado, algo difícil. Y en este proceso de transformación, ya en estos cursos vimos que cuanto más camino personal se podía trabajar, más ligereza aportaba a este acompañamiento, más comprensión,
y de forma espontánea y fácil se encontraban estas respuestas que no solamente traen ellos, sino que también traemos nosotros. Así que hemos podido construir una formación de 18 módulos. Es un proceso más extenso a estos cursos, que eran unas sesiones más cortas, para poder contar con profesionales que trabajan hoy en día con adolescentes y que nos van a dar la oportunidad de profundizar en una mirada nueva. Es una mirada que traen ellos y que nosotros también vamos a construir conjuntamente. ¿Y por qué conjuntamente? Porque en el encuentro es donde vamos a discernir y facilitarnos este camino del nosotros. ¿Por qué el nosotros? Porque esto es lo que trae el adolescente. El adolescente empieza a crecer, deja de ser niño y llega a una etapa donde el nosotros se hace importante, donde el grupo, pero no solamente el grupo de iguales, sino el grupo también con sus propios padres, con sus profesores, con sus referentes. Y este aprendizaje tiene que ser por las dos vías. Tenemos que llegar a un encuentro. Y una de las dificultades que se está dando hoy en día es que los adultos o los acompañantes que estamos alrededor de adolescentes nos está costando encontrar esos caminos para conectar con ellos, porque hablan otro idioma, porque tienen otros ritmos, porque son muy rápidos, porque su mirada es distinta y no hay una referencia como miran ahora. Antes en ninguna otra generación miraban como miran ahora. Y tenemos que aprender de ellos, nos lo tienen que explicar a su manera. Y nosotros tenemos que aprender a leer esa mirada. Así que en esta formación nuestra pretensión o nuestro objetivo es poder facilitar este encuentro para que haya un aprendizaje conjunto, para que podamos dejar una huella, como se llama uno de los bloques de la formación, dejar esta huella que ellos necesitan a través de la observación y la presencia y que ellos luego van a poder dejar en el mundo. Es una huella que ellos necesitan dejar como futura generación, como adultos en la sociedad. En la formación entonces vamos a tener una estructura de 18 módulos, cada módulo es mensual y el módulo se divide en sábado y domingo. 6 horas el sábado, 6 horas el domingo. Y va a haber un trabajo teórico que se da al principio de estas horas, donde vienen estos docentes internacionales que trabajan con adolescentes. Vamos a tener a Bruno Calegaro, a Jesús Atencia, a compañeros de otros equipos de pedagogía de emergencia como Reinaldo Nascimento, como Sandra Domínguez, Mario Castro con la euritmia. Y después de la sesión teórica empieza el trabajo personal, empiezan las transversales que desde el principio hasta el final de la formación vamos a hacer un proceso que nos va a servir tanto a nosotros adultos como esta construcción individual y grupal para acompañar a los adolescentes. Estos 18 módulos están divididos en 3 bloques. El primer bloque lo hemos llamado ¿Quién soy?, donde vamos a poder conocer la evolutiva, los hitos evolutivos que acompañan esta etapa desde los 12 a los 21. Hemos puesto esta franja de edad, que sabemos que la adolescencia es flexible y que puede subir un poquito más de años, bajar un poco, pero en este periodo tan extenso, y porque es extenso se hace vulnerable, ocurren muchas cosas y todos los cambios morfológicos y fisiológicos afectan a nuestra psique, a nuestra emocionalidad, y esta relación es en la que vamos a profundizar en el primer bloque, en el quién soy, cómo me construyo, cómo me voy construyendo en estos años de adolescencia y juventud. El segundo bloque lo hemos llamado quiénes somos, porque ahí empieza el encuentro, ellos en el mundo, ellos con los demás. Vamos a trabajar el vínculo, cómo se transforma el apego que establecimos desde pequeños a la adolescencia, qué señales de comunicación tenemos que aprender a leer y cómo aprender a leerlas, porque a través de la comunicación es que nos vamos a encontrar. También en el bloque 2 vamos a hablar de la resiliencia. La resiliencia ahora
está en boca de todos. La vulnerabilidad es un estado en el que vive toda la sociedad como consecuencia de la pandemia y del confinamiento, y también como consecuencia de la vida antes de la pandemia que tenemos. Y para poder sostener esa vulnerabilidad, la resiliencia se tiene que fortalecer. Así que también vamos a profundizar ahí. Y cómo se transforma esto que hemos recibido en nuestros primeros vínculos para llevarlos luego a la sociedad, a lo social. El tercer bloque lo hemos llamado Dejando Huella, como decía antes, y ahí uno de los trabajos más importantes que vamos a hacer tiene que ver con nuestra capacidad para observar al adolescente, que tiene que ver con nuestra capacidad para observarnos a nosotros mismos también, y la presencia, que es uno de los factores o de los aspectos que hemos detectado que más está faltando hoy en día alrededor del adolescente. Hay muy poca presencia del adulto, o la que hay no está siendo suficiente, y necesitamos comprender que la presencia es muy importante hasta que despeguen y hasta que se conviertan en los adultos independientes y emancipados. Y esta presencia requiere de tiempo. La presencia requiere tiempo, mucho tiempo y espacio para estar con nosotros mismos y para estar con ellos. Y a lo largo de estos 3 bloques, la transversalidad, mucho de lo que se va a trabajar en el transversal tiene que ver con el movimiento físico. El movimiento físico permite que se desarrollen otras cualidades y capacidades que necesitamos, no solamente para estar sanos y equilibrados como adultos, sino para poder acompañarles a ellos y que ellos también se muevan. La pandemia y el confinamiento rompió esta capacidad de movimiento, de salir, de entrar, el movimiento físico, de relacionarse, y tenemos que restablecerlo para conseguir estas capacidades. Así que a través de la euritmia terapéutica, de la pedagogía circense, de la pedagogía vivencial, la música, los trabajos manuales, el teatro social, todo este trabajo transversal podemos compartirlo a lo largo de la formación y tener un espacio que llamamos tutoría, donde no solamente vamos a poder reelaborar todo el contenido teórico que hemos recibido en cada módulo, sino que vamos a poder profundizar en este trabajo personal y de grupo que hacemos a lo largo de la formación. Así que os invitamos a que os apuntéis si os interesa profundizar en la adolescencia y en la juventud, si queréis comprender, si trabajáis ya con jóvenes y adolescentes que necesitan esta otra mirada, este nuevo paradigma que está en construcción, y más abajo vais a encontrar la información, un correo al que escribir para responder vuestras dudas, el coste de la formación, toda la estructura, y estaremos encantados de recibiros y empezar este proceso juntos.